Hola, bienvenidos al podcast Remembranzas Educativas. Soy Vilma Cañaveral. Hoy hablaremos de cómo la educación en Colombia dio sus inicios y los aportes que ha tenido en Colombia, los cuales están divididos en diferentes momentos históricos, ya que la educación de nuestro país ha pasado por muchos cambios, desde el comienzo de la época de la colonia, donde se sentaron las bases para un desarrollo educativo y pedagógico, el cual ha sido cambiante y ha ido de la mano y acorde a los acontecimientos dados en los diferentes entornos del país y en el extranjero que ha influenciado el acontecer educativo de nuestro país. En estos cimientos damos inicio de la mano de las comunidades religiosas, quienes llegaron al territorio colombiano para cambiar en aquella época la forma de evaluar a los seres humanos, dejando una base para el educar y formación en el futuro y dando comienzo de las universidades, donde se formaban a muchas de las élites criollas para el manejo, administración y participación política de la época. Pero en la época de la colonia, la educación se convirtió en un privilegio para los hijos de los españoles que gobernaban las tierras de Latinoamérica, dando de esta manera una prioridad a la formación educativa en primaria y en la universidad, dejando sin oportunidad de estudio a todas las poblaciones ubicadas en el contexto rural, que representaban un alto porcentaje, dejando también por fuera de esta oportunidad a los hijos de criollos y a los hijos de esclavos, quienes en esta época no contaban con ningún derecho. Se veían materias de enfoque cristiano y su moral, ejercicios militares, entre otros. Y las mujeres desde su etapa de niñas estudiaban en conventos, también con una formación temática cristiana y moral, dándose de esta manera el nacimiento de las normales, que buscaban la formación de maestros con temas religiosos y bajo una metodología memorística y de transferencia de conocimiento, donde solo el maestro era el protagonista de todo el proceso educativo y el estudiante pasaba a ser una vasija que se rellenaba de conocimiento y también donde se buscaba que el estudiante aprendiera lo que se veía durante la época de estudio y dentro del aula. Se contó con el aporte y se dio la influencia de acontecimientos extranjeros, como fueron las corrientes de la ilustración y la crítica, donde se buscó la formación del ser, y desde la revolución industrial, donde la educación sufrió una transformación al convertirse en un servicio público para unos cuantos que fueron los primeros afortunados de este proceso de formación y con la transcripción de los derechos del hombre. En la posguerra de los 1000 días se dio una división de la educación en los sectores de primaria, secundaria y la época de la profesionalización de la persona. En la época de la industrialización se dio el proyecto político empresarial y de burguesía de la clase obrera educada, para dar paso después a la aparición de la educación rural, la cual dio una transformación a las relaciones maestro-estudiante y a las metodologías de enseñanza, dando paso al nacimiento de las escuelas activas, que buscaron promover una educación personalizada, el trabajo cooperativo
y la creación de vínculos fuertes entre la escuela y la comunidad. Se dio también la adaptación de los modelos pedagógicos extranjeros de los países desarrollados como Estados Unidos y el continente europeo, los cuales querían un dominio en todos los países subdesarrollados. Y luego tenemos el aporte desde la Constitución Política de 1991, donde el Estado asume la gratuidad de la educación. Y en la actualidad, la aparición de las tecnologías, que han logrado abrir puertas a una manera diferente de educación, donde el estudiante juega un papel primordial por su responsabilidad y dedicación en su proceso de formación. El docente pasa a ser un guía y un apoyo para el estudiante. En todos estos ires y devenires de los pasos o momentos históricos se dieron unas bases positivas para el desarrollo educativo y pedagógico de Colombia, como fue el caso de la creación de las universidades, la formación de docentes a través de las normales superiores, las cuales han hecho su mayor aporte para desde su comienzo hasta la actualidad en la formación de los maestros, para lograr una integración en las aulas entre maestro y estudiante, y que los maestros diseñen diferentes estrategias para la construcción del conocimiento, para convertir las aulas cada día en un mundo de investigación, observación e integración social, sin dejar de vista la formación del ser humano como un agente cambiante de su propio contexto. No podemos dejar de resaltar y de lado los aportes de los modelos pedagógicos extranjeros, que mostraron los pasos para las temáticas a trabajar en las aulas e instituciones educativas. El trabajo en la formación del ser humano desde el ser, donde los modelos tradicionales de transferencia de conocimiento pasaron a ser una construcción del estudiante a través de su propia interacción entre el aprendizaje, el desacierto y el experimento, dando un protagonismo a este como sujeto de acción, y a la incursión de la tecnología, que ha permitido a distancia una educación sin sufrir un desarraigo de la comunidad, de la familia, y dando una minoría en los costos de sostenimiento en la ciudad. Pero todo no es maravilloso, porque también se han tenido desaciertos como la falta de inclusión en la educación, la cual se ve desde la época de la colonia, donde solo se formaba a la élite criolla, y en nuestra época con las comunidades que no tienen acceso a Internet y a las tecnologías, por lo difícil del contexto, por su ubicación montañosa, porque no se han cumplido con las políticas públicas de ciencia, tecnología e innovación. Y las comunidades que sufren el desplazamiento y afectaciones por el conflicto armado, que pierden la oportunidad de estudiar y que esta situación se sale de sus manos. También para aquellos estudiantes que cuentan o no cuentan con un diagnóstico de necesidades educativas especiales, ya que muchos de los docentes no estamos preparados para brindarles una educación adecuada, con calidad e integración con sus pares. Y no podemos dejar de dar una mirada al modelo pedagógico que poseemos, el cual es una adaptación de otros países y que muchas veces no responde a las necesidades y diferencias de nuestro país, el cual cuenta con una diversidad multicultural y muy variada en los diferentes contextos y departamentos. Y termino este polka con la frase de Ferriere: el fin de la educación
no es otro que ayudar al niño al desenvolvimiento de sus potencialidades, dejando de esta manera una puerta abierta para nuestro próximo encuentro. Muchas gracias por su acompañamiento el día de hoy y nos veremos dentro de una semana con nuestro próximo podcast.